He estado viajando en mi bicicleta ya por un año, empezando de Alaska con destino a Argentina. Estoy creando la realidad de mis sueños. Y antes de haber comenzado con esta loca aventura, decidí que quería viajar y conocer el mundo, así que me fui a viajar de voluntaria, que es donde conocí a Greg. Pero como todo en la vida, todas nuestras decisiones tienen consecuencias, así que tuve que despedirme de mis amigos, de la comodidad de mi casa, de mi familia, de no conocer a mi sobrino hasta ahora, de despedirme de un matrimonio que ya no estaba funcionando. Pero había algo en mi corazón que me pedía a gritos que saliera de donde estaba en ese momento. Y la verdad estoy muy agradecida de estar en donde estoy ahora. Se requiere de mucho valor irte de donde estás. Y no te culpo si sientes que no puedes hacerlo. Sé muy bien que no es tan fácil como suena. Ay. Ayer fue un día muy difícil. Después de 2 semanas sin pedalear. No, hombre, ahorita estamos los dos que nos duele el trasero. Horrible. Oh. How is your bum doing? Still very painful. Pobrecito. Y quiero preguntarte si hay algo en ti que te ha pedido lo mismo. Hacer algo diferente con tu vida o cambiar la manera en la que la estás viviendo. Está muy frío. Ayer en la noche bajó como hasta -7 grados centígrados. Así que ojalá esta noche no esté tan frío. Sea lo que sea que esté en tu lista de deseos, por más loco o difícil o imposible que suene, creo que si está en tu corazón es importante que le prestes atención. En este último año he estado pensando muy seriamente en lo que nuestra sociedad nos ha enseñado. Welcome to California. We just entered California, by the way. En lo que la gente nos ha querido enseñar de lo que se trata la vida, entre comillas. Y el miedo que nos han implementado de crecer, de qué vas a hacer cuando seas grande, cuántos hijos vas a tener. Como si toda nuestra vida girara en torno a esto. ¡Vámonos para Argentina! Cuando era pequeña soñaba en casarme joven, en tener mi propia casa, porque, claro, se me pasaría el tren si no me casaba antes de los 30. Quería estudiar medicina porque sería donde me fuera mejor económicamente. Me metí profundamente en la religión buscando que alguien o algo me salvara de mí misma, o tratando de encontrarle un sentido a mi vida. Pero no dudo que todo esto sea lo que me haya formado hasta ahora, y haberme casado joven o haber experimentado tantas cosas a tan temprana edad me ayudó a comprender que es válido que los sueños cambien y que no tengo que estar en el mismo lugar o con la misma persona por siempre. ¿Qué vas a decir? Y también que no vinimos al mundo a ser esclavos del dinero, del trabajo, de la sociedad, y que en vez de tener esta idea errónea de todos estos temas, en realidad podemos generar una idea y una relación más saludable con ellos. También me hace entender que no tengo por qué vivir estresada o luchar por los sueños de alguien que no son los míos.
Al otro lado de esas montañas está Nevada. ¡Qué emoción! ¡Vamos! Estoy muy feliz, porque estoy creando la realidad de mis sueños. Lo estoy creando. Amo viajar. Nunca me imaginé que en una bicicleta, pero me encanta. Me ha encantado. Sí, lo recomiendo. Sí. El solcito nos ha bendecido el día de hoy. Hemos llegado al tope. Ahora sí. How's your bum doing, huh? Oh my god. Not good. Not good. Not good. Can you jump for joy? Vámonos. Creo que cuando le damos un sentido diferente a nuestra vida, nos ayuda a ser más sensibles, a sorprendernos por los pequeños detalles y a ser agradecidos hasta por lo más mínimo. Hemos venido a acampar aquí en Cedarville y nos encontramos con que hay una habitación muy calientita. Y aquí es donde dormiremos. Hoy vamos a preparar una pasta especial con estos sazones. Ahí les contaré cómo queda. Yum. Y así es como amaneció el día de hoy. El luchar por estos sueños me ha ayudado a atreverme a vender mi arte. Voy a mandar unos artes a 2 partes de Estados Unidos. Atreverme a viajar de esta manera, confiando en que podría comenzar a emprender de lo que amo hacer en donde sea que esté. Así nos tocó estos días en Cedarville. Dicen que a este lugar le llaman Surprise Valley porque les llegan muchas sorpresas como estas. ¿Estás listo para una aventura? ¡Look! It's so fast. Holy shit, era un zorro. Creo que hay algo mágico detrás de todo este caerse y levantarse. ¡Está hermoso! Y más si todo esto te lleva a la conclusión de que vivir la vida como la deseas, vivirla lenta y sin estrés, diferente y creativamente, te traerá mucha más paz, serenidad. Te llevará al punto de saber la importancia de estar presente, de prestar más atención a los pequeños detalles que impactan de verdad. Bienvenidos a Nevada. Hermosa Nevada. Wow. Hermoso Nevada. ¿Hermoso? Sí, porque es un estado. Y de lo importante que es sentirnos libres y dueños de nuestra propia vida. Wow, look at that. Si lo que buscamos es ser felices. Buenos días desde nuestro primer campamento de Nevada. Nevada, como su nombre lo dice. Está empezando a nevar. Si en este momento de tu vida estás en el proceso de salir de donde estás, de dar un paso de fe, de hacer algo diferente, quiero decirte que te vas a enfrentar con muchos obstáculos, con personas que crean que estás loca o loco, con comentarios tanto buenos como malos. La primera tormenta de arena.
¡Wow! Chéquense esto. Pero también te vas a enfrentar con muchas sorpresas muy hermosas. ¡Qué chulas! ¡Qué chulas las vacas, la neta! Con sorpresas que ni tú te imaginabas que podrían llegar a sorprenderte tanto. Conocimos a un señor llamado Fi y nos invitó, esta es su casa, y nos invitó a quedarnos en esta camper van. Es siempre una bendición que alguien nos invite a quedarnos en algún lugar, en algún techo. En verdad, es que empiezas a valorar tanto las cosas como un baño, como una persona que quiere cuidar de ti y esté dispuesta a ayudarte, como tener un techo donde puedas pasar la noche tranquilo, cómodo, cosas que de verdad damos por sentado. ¡Ah! Let's go. Cuando aprendemos a confiar en el universo, este se encargará de acomodar todo para que estemos bien, sin importar en qué loca aventura estemos metidos. Claro que esto tenía que suceder. Oh my god. Oh my god. So cold. Ya llevamos aquí 2 días porque ha caído una tormenta de nieve y ayer, pero me siento muy afortunada de que siempre sale algo como esto cuando me acaban de llegar mis días. Podemos descansar unos días y en verdad deseo que donde sea que estés, esto te dé un empujón en cualquier cosa que estés soñando. Está muy frío afuera. Vamos a esperar a que la tormenta de nieve pase. Mañana vamos a seguir pedaleándole, pero hoy solo a descansar. Hoy nos despedimos de esta preciosa van. Gracias. Y que las bendiciones y las buenas cosas te lluevan por tu valentía y por tus ganas de salir adelante.